Buen día, mi nombre es Laura Alejandra Medina y hoy vengo a sustentar el trabajo de mi guía número 4 de lógica de programación. Entonces, bueno, nuestro trabajo era pues em, hacer un arreglo unidimensional y bidimensional para el ingreso de notas de estudiantes y hacer promedio. Entonces, bueno, aquí es el unidimensional. Aquí vemos que ya declaramos la variable. Esta variable es entera, entonces pues cuando nos dicen que cuántas calificaciones deseamos ingresar, pues obviamente pues como es entera vamos a ingresar números. Entonces, bueno, aquí vemos que va las calificaciones, inicia el bucle. Entonces dice que dependiendo de la cantidad que ingresemos cuando nos pregunten que lo de las calificaciones, pues digamos si decimos dos, tres, pues esa misma cantidad se va a repetir y pues es la cantidad de calificaciones que vamos a ingresar. Entonces aquí como dice calificaciones punto appends, entonces nos dice que van a aparecer al final. Entonces, bueno, ya vemos que nos va a aparecer luego de introducir las calificaciones, que las calificaciones son ingresadas son, nos aparece ahí el listado. Entonces aquí decimos que el promedio es igual a la suma de las calificaciones dividido en la cantidad. Y al final nos va a aparecer el mensaje del promedio total de nuestras calificaciones. Entonces vamos a probar nuestro código. Entonces dice, ¿cuántas calificaciones desea ingresar? Digamos que cuatro. Calificación números, pongamos 6, que sea 1 a 10. 6, 3, 7 y un 8. Entonces, bueno, ahí ven, aquí la lista de nuestras calificaciones ingresadas y pues el promedio que nos dio estas calificaciones. Bueno, vamos a pasar al PCInt, al pseudocódigo. Bueno, aquí ya estamos en nuestro pseudocódigo. Entonces, bueno, el proceso, bla, 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 el nombre es calificaciones promedio. Entonces, aquí definimos las variables, que fue la cantidad, las calificaciones y pues la nota promedio de la suma. Son enteros y reales. Entonces, aquí decimos que escribir y nos va a aparecer el texto de cuántas calificaciones deseamos. Aquí lee el dato, o sea, el dato ingresado. Aquí vemos que ya entra de nuevo como si fuera el foreign range, pero aquí es para ahí, entonces pues la cantidad que ingresemos pues se repite el bucle. Entonces dice que, bueno, ingresamos las calificaciones, lee las notas que ingresemos y pues las calificaciones pues quedan ahí. Y aquí pues finaliza ahí, pero no todo el proceso. Entonces dice que luego ingresamos ¿de qué? Dice que luego nos va a aparecer que las calificaciones ingresadas son y nos aparecerá el listado. Luego para la suma, pues se suma cada una de las notas que se hayan ingresado, ¿no? Bueno, pasamos a lo del promedio y pues dependiendo de la suma total de las calificaciones, se divide en la cantidad que ingresamos al inicio. Y pues luego ya nos va a aparecer ahí en la pantalla que el reporte es el número del promedio de las calificaciones que ingresamos. Entonces ahora pasaremos a nuestro pseudocódigo, no a nuestro diagrama de flujo, perdón. Bueno, aquí ya podemos observarlo y bueno, lo voy a explicar. Aquí damos inicio al algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el proceso, y aquí ya tenemos la entrada de datos, ¿no? Tenemos entrada de datos, proceso e inician los bucles. Entonces aquí como vemos que este es el contador, ¿no? Aquí, esto es entrada y salida de datos. Aquí ya ingresaron la cantidad y pues dependiendo de eso se va a repetir los bucles. Aquí tenemos proceso también, que finaliza un bucle y tenemos entrada de datos. Aquí decimos entrada de datos, otro bucle, finaliza y tenemos proceso para la suma. Inicia otro bucle que es el que nos va a permitir obtener la suma total de las calificaciones. Aquí finaliza y tenemos el proceso para el promedio total. Al calcular el promedio total, obtenemos pues los datos, esto es salida de datos, y pues aquí ya nos dan el mensaje y la salida de datos para obtener el promedio. Y aquí finalizaría nuestro algoritmo. Y aquí pues finalizaría nuestro primer ejercicio, que es para un arreglo unidimensional. Bueno, vamos a continuar con nuestro arreglo bidimensional. Entonces, bueno, vamos a explicar aquí nuestro código también. Este era para ya pues el número de estudiantes y con materias. Entonces aquí declaramos la variable estudiantes que también es entera y nos va a aparecer que ingresemos el número de estudiantes. Y declaramos materias que también es entera y dice que ingresemos el número de materias. Creamos el arreglo para las calificaciones y luego empezamos el bucle para pues llenar el arreglo con los datos que pues recogimos. Entonces, bueno, aquí vemos que dice que ingresemos las notas, vamos a obtener las calificaciones del estudiante, perdón, y vemos pues la materia, ¿no? Y vemos la nota de la materia. Em, Aquí nos muestra las calificaciones ingresadas y empieza a calcular los promedios por estudiante.
Entonces, bueno, aquí vemos todo el proceso, la suma de las calificaciones y pasamos al promedio, que es igual a la suma dividido en los estudiantes. Y pues nuestro promedio de las materias aparecerá al final, ¿no? Em, bueno, aquí pues se calcula los promedios por materia y finalmente pues generan el reporte de pues el promedio que obtuvimos de los estudiantes y de la materia. Entonces pues vamos a probar nuestro código. Ingresa el número de estudiantes. Ingresemos que son 3 estudiantes. Ingresa el número de materias. Veamos que 2 materias para no hacerlo tan extenso. Entonces decimos que ingrese las notas del estudiante número 1. Nota de la materia 1, 5 y pongámosle un 1. No, un 2. Y al otro pongámosle un 8 y un 4, no, y un 3. Y la otra de un 5, un 2. Y aquí ya nos arrojó pues el estudiante, sus notas y el promedio de estudiantes y el promedio en las materias. Entonces ahora pasaremos a nuestro pseudocódigo en PCI. Bueno, entonces aquí ya observamos nuestro código en PCI, nuestro pseudocódigo. Entonces, bueno, como ven, son las calificaciones de estudiantes, el reglo bidimensional. Entonces aquí declaramos las variables, que fue pues estudiantes y materias como enteros, y pues sus calificaciones, nota y promedio son reales, los promedios de los estudiantes, los promedios de la materia. Entonces aquí, bueno, pues escribe que es que va a aparecer en la pantalla que ingrese el número de estudiantes y pues va a leer el dato. Ingrese el número de materias, que también va a leer el dato. Aquí se inician los arreglos para los bucles. Aquí pues vamos a llenar los arreglos con las calificaciones de nuestros estudiantes. Entonces, pues, dependiendo de lo que es los datos ingresados, asimismo, pues, se va a desarrollar nuestro bucle. Entonces, bueno, ya nos muestran pues nuestras calificaciones ingresadas y pues dice que pues calificaciones de los estudiantes y el bucle. Entonces, estudiante 1, 2, 3, 4 así. Entonces, hasta que para esto, entonces allá nos piden que las materias, cuántas materias vamos a ingresar. Entonces ahí pues ingresamos los datos y pues nos empiezan a ayudar aquí a calcular los promedios por estudiante y los promedios por materias. Entonces aquí pues como vemos pues en cada proceso el promedio más las calificaciones, entonces promedio de los estudiantes es igual al promedio de las materias. Y aquí pasamos pues al de las materias, que es pues promedio y se suman las calificaciones. Y pues para aquí promedio de las materias igual promedio de estudiantes. Entonces aquí ya tenemos el cálculo final y el promedio por materia y por estudiante, perdón. Entonces aquí, bueno, ya tenemos el dato de el cálculo y pues nos va a aparecer al final lo que ingresamos de datos y el promedio final de, pues, de las materias y de las notas de los estudiantes. Entonces vamos a pasar a nuestro diagrama de flujo. Bueno, como vemos ya tenemos aquí nuestro diagrama de flujo y vemos que se le da inicio. Aquí tenemos proceso, que es pues para definir los datos. Aquí ya tenemos el ingreso de datos. Seguimos con más ingreso y ingreso de datos. Aquí tenemos más proceso y aquí empieza nuestro bucle, pero pues ya como ven es doble, pues lo número por los estudiantes y por las materias. Entonces aquí decimos que dependiendo del dato ingresado de los estudiantes, vamos a empezar a ingresar las materias y pues el número de las calificaciones. Entonces aquí, bueno, siguen ingresando datos, entran las calificaciones de los estudiantes. Y pues dependiendo de la cantidad que hayamos escogido, pues así mismo se ingresan los datos. Aquí pues vamos por el promedio y vuelve nuestro bucle. Entonces, pues hacen el promedio de los estudiantes y el promedio de las materias. Entonces, el promedio por digo, más las calificaciones. Entonces, para que nos dé el promedio, para luego obtener el promedio final por estudiante. Entonces, pues como ya sabemos, promedio dividido en la cantidad de materias. Se finaliza ahí y bueno, vamos por el otro promedio que es el promedio por materia. Entonces, igual, promedio más la cantidad de notas, pasamos a tener el promedio de las materias, que es el promedio dividido en la cantidad de notas. Entonces ahí ya tenemos pues el proceso ya casi que finalizado. Aquí tenemos ingreso, no, salida de datos, porque aquí ya nos bota el reporte pues de los promedios. Aquí nos bota el promedio por estudiante, el salida de datos de promedio por estudiante, y enseguida nos bota la salida de datos por materia. Y así finaliza nuestro algoritmo.
Y para concluir nuestro trabajo, pues siento que es un método de enseñanza pues divertido, ya que pues mantenemos en constante digitación, programación. Siento que la práctica pues hace el maestro. Y para este código sí se me complicó un poquito más porque cuando traté de hacerlo sola me salían varios errores, así que pues tuve que acudir a las herramientas para ver qué fue los errores que yo tuve y así mismo poder corregir. De resto, muy chévere la verdad. Espero poder seguir aprendiendo así. Y gracias.